¿Conociste a algún indio? Bueno, yo conocí a un indio que se llamaba Antonino Pérez. Ese hombre que vivió durante toda su vida recorriendo los campos de mis familiares. Los familiares míos vivían algunos cerca de Embajador Martínez, otros en Conelo y otros en Trenel. Y él deambulaba por los campos. Él siempre andaba con 2 caballos y con muchos perros, sobre todo perros galgos. Y llegaba a todas las casas pidiendo, por supuesto, comida y alojamientos para dormir adentro de un galpón. Y las señoras, que en esa época en todas las casas había muchas aves, muchos animales, le temían porque él llevaba muchos perros galgos. No eran malos, pero estaban siempre hambrientos y destrozaban los nidos de las gallinas. Porque en esa época había muchas gallinas, patos, pavos en todos los campos. ¿Y qué pasaba? Esos animales desesperados se comían los nidales, comían los huevos y la gallina y todo. Entonces la mujer era como que les daba rabia, ¿viste? Que les matara todos los pollitos. Pero él era una persona tímida y picaresca también, porque él contaba su historia, que había nacido en La Maruja, un pueblito muy chiquito, y el padre lo había traído a trabajar a un boliche, a un lugar, y resulta que ahí lo trataban muy mal, Antonino. Era un pibe chico, no sé, tal vez más chico que ustedes. Entonces lo trataban tan mal que un día resolvió juntar todos los trapos, las hilachas que tenía, hizo un mono. Pero creo que es un mono. ¿Un mono, sabés lo que es? ¿Qué es un mono? Un mono es, por ejemplo, tomar un trapo y poner toda la ropa que tenés y atarlo. Lo que ahora ustedes usan un bolso de viaje. Él, un mono. En eso puso la poca ropa que tenía y salió deambulando por la vida. Se fue con una tía de apellido, una madrina, me parece que era la madrina, que vivía en Montenievas, de apellido Coronel, y después con una tía. Porque, como te digo, lo trataban tan mal en todas partes y se dedicó a deambular por los campos. Pero era una persona muy buena, ayudaba, hacía tropas, es decir, arriar los animales, no como ahora que se llevan en camiones. En esa época era todo caminando. Entonces él andaba con 2 caballos, cuando era más joven. Pero yo, fíjate que tengo muchos años, y yo cuando lo conocí ya era un hombre grande. Según él decía que cuando cayó la nieve, la nevada grande en el año 1923, ya era un hombre de bigote, quiere decir que ya era un hombre grande. Así que se estima que más o menos cuando falleció tenía más de 100 años, pero no tenía ninguna documentación, no sabía leer ni escribir, ni tampoco conocía el dinero. Él se conformaba con cualquier cosa. Le dieras una galleta con chorizo, con huevo frito, con sopa, con lo que tiene. Pero era pero tan amante de los animales, que él comía junto con ellos. Comía con los gatos, comía con los perros, pero higiene bajo cero. Él encontraba a lo mejor una gallina muerta, la hacía hervir con pluma, tierra, lo que tuviera, y se la daba a los perros, porque los perros no comen pollo crudo, y él se tomaba el caldo. Después comía a lo mejor huevos fritos en un plato con panceta, con chorizo, junto con los gatos. Una persona totalmente sana y además una persona que creía mucho en la naturaleza. Él, por ejemplo, decía que la gente, antes se usaba mucho que la gente cantara, cosa que ahora no canta nadie. Ahora anda con los auriculares, escuchan música, pero vos no escuchás a nadie cantar. En esa época todo el mundo tarareaba algo. Por ejemplo, alguien, no sé, cantaba un paso doble, el otro cantaba en italiano, y él cuando escuchaba a alguien a cantar, era como que se burlaba de una manera irónica, o le tomaba el pelo, como decimos entre comillas, y le decía, va a llover, cantan los sapos, como que el que cantaba era un sapo. Era una anécdota, ¿no es cierto? Un chiste. Eso era una de las cosas que tenía. Y después tenía por costumbre ponerle apodos, sobrenombre a la gente. Por ejemplo, mi abuela, que era muy, muy seria, muy severa, él le decía a la policía, porque lo tenía sonando con los perros que le comían los huevos a las gallinas. A otra... ¿Cómo llegó al campo de ustedes, Antonino? Y yo no me acuerdo porque yo era muy chiquita. Yo era muy chiquita cuando él empezó. Y ayudaba, como te digo, a todo el mundo. Cuando había mujeres solas, por ejemplo, yo estaba con mi mamá,
sola, él nos acompañaba, es decir, dormía en el galpón, pero estábamos acompañadas en el campo. Y después, pero muchísimo, por ejemplo, a mi papá le decía guau guau, porque cuando él lo veía venir, le gritaba guau guau guau, porque traía muchos perros. A mí me decía la horma, yo me llamo Norma y me decía la horma. Y lo que no me voy a olvidar, que siempre me dijo a mí y a mi prima, que cuando él se moría, le lleváramos flores al cementerio. Mirá qué ideas tenía. Entonces siempre le seguimos llevando hasta el día de hoy. ¿Está enterrado acá en Trenel? ¿Está enterrado acá en Trenel? Está en Trenel. Él le gustaba fumar, no mucho, pero le decía caramelos dulces, o cigarros dulces, mejor dicho, a los caramelos, y le decía mate cocido al vino. Pero no era tomador ni nada de eso. Era muy goloso y le gustaban los pasteles, las tortas fritas, cuando en los campos se hacía mucho eso casero, porque no es como ahora que ustedes quieren, no sé, se compran un yogurísimo, se compran un, ¿cómo se llama?, un danonino, esas cosas, no había golosinas en esa época. Así que lo poco que había se compartía, se hacía dulce de leche casero, se le daba, ese tipo de cosas. Y se comía de todas clases de animales que ven en el campo. Ajá. ¿Cómo se relacionaba con la gente, Antonino? Él era muy respetuoso, muy educado, él siempre permiso. Lo que a él no le gustaba para nada era, por ejemplo, suponete que vos le decías algo, o él te decía algo a vos, no sé, mira, allá hay un animal caído, y vos a lo mejor no habías entendido. Entonces, ¿cómo dijo Antonino? Que sí, que esta noche iba a llover, te contestabas, porque a él no le gustaba repetir. Ajá. ¿Entendés? No le gustaba que le hicieran repetir las cosas. Presta atención y si no, fuiste. Y él, como te dije, todos tenían sobrenombre, Poco Chico, la Tigra, todos tenían un porqué, el celoso, la novia, bueno, como te dije, el otro, el patrón Don Miguel, y él, el refrán de él fue siempre presentarse de la misma manera. Yo me llamo Antonino Pérez, aborrecido de los hombres y querido por las mujeres. Pero no es que tenía mujeres, era su refrán. Antonino Pérez, aborrecido de los hombres y querido de las mujeres. Eso era lo que él siempre decía. Él pasaba la vida debajo de un caldén, abajo de, no sé, de un techo, donde encontrara para refugiarse un poquito. Pero ¿cuántas veces le tocó quedar en plena calle, a la lluvia, lo que se llamaba en esa época temporal, que ahora no ocurre, que era a lo mejor llover 8 o 10 días seguidos, y él siempre mojado. Pero una salud envidiable. En los 100 y tantos años que vivió, fue únicamente 2 veces al hospital, con neumonía, por supuesto. Y era muy pudoroso, él no quería que le vieran el cuerpo. Nunca se bañaba, nada más que esas veces que lo llevaron al hospital lo bañaron las enfermeras, y cuando las enfermeras lo querían bañar o reírse, él se tapaba todo porque no quería que le vieran nada. ¿Entendés? Era muy pudoroso, muy respetuoso en eso.